Vamos a leer del capítulo 6, del versículo 1 al 10. Voy más un ratito. Vamos a decir algo que es bueno para recordar. Uno de repente hemos venido estudiando el libro de Romanos desde el principio y de repente los temas son repetitivos. Es algo que se viene repitiendo. Entonces uno tiende a decir, pero si ya habló del pecado y la gracia, eso ya me lo sé, eso lo da por sabido. Pero cuando uno viene estudiando el libro de Romanos, Pablo toma muchas veces esto. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna, como que lo va recordando. ¿Y por qué lo va recordando? Porque Pablo era un hombre muy visionario. Y cuando escribe esta carta se le escribe a una iglesia que no había sido fundada por él. Una iglesia que tenía fama, una iglesia que la fe crecía, que estaba en persecución, que estaba pasando tiempo difícil, pero se mantenía en la fe. Y esto a nivel de otras ciudades era conocida la fe de la iglesia en Roma. Pablo, como un hombre visionario, él pensaba llegar a las grandes capitales, llegar con el mensaje a Roma, llegar con el mensaje a España, y para poder llegar a España, un gran punto de llegada era primero llegar a Roma. Pablo no tenía la seguridad que fuera a llegar a Roma. En el capítulo 15 del libro de Romanos le pide a los hermanos que rueguen por él, a que rueguen a Dios por él, para que pueda ser liberado, dejado en paz de los judíos que los tenían presos y poder llegar con el evangelio a los otros lugares, que la ofrenda pudiese ser entregada y pudiese llegar con el mensaje del evangelio. No tenía una seguridad cierta. Entonces Pablo viene y escribe esta carta para poder llegar y poder poner una fe correcta dentro de los hermanos en Roma. Una iglesia que para él la usaba en su estrategia de llegar con el evangelio a todos lados, la usaba como un puente, porque si los hermanos tenían una fe bien fundada, y Pablo empieza a escribe una carta teológica completa, buenísima. ¿Cuál es su pensamiento respecto a Dios? Entonces, toca muchas veces los temas, porque es necesario que a la iglesia en Roma le quede muy claros ciertos puntos. Específicamente, que somos justificados por la fe. Y eso tenía que quedar claro en la mente de los hermanos romanos, de Roma. Y Pablo insiste sobre esto, insiste sobre el perdón de los pecados, sobre que todos somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso es que Pablo es tan repetitivo. Pero si el Espíritu fue guiando al hermano Pablo para que lo repitiera una vez, para que lo repitiera dos veces, para que lo repitiera tres veces, era porque era necesario, porque se nos olvida. Y muchas veces nos vemos luchando con las obras para poder agradar a Dios. Y luchamos, y no me voy a meter en el mensaje, vamos a leer, pero quería que quedara claro por qué volvemos a tomar esto. Porque mientras Pablo va avanzando y llega al capítulo 6, vuelve a tomar esto de si seguimos pecando, del pecado, de la gracia, vuelve a tomarlo. Y otra vez nos vamos a quedar pegados ahí. Entonces vamos avanzando, pero vamos avanzando lentamente, porque Pablo va desarrollando una enseñanza. Pablo no le está escribiendo una carta para corregir problemas a la iglesia de Roma. Pablo está dando una cátedra de teología. Y lo está en un maestro. Pablo se puso como un maestro a enseñar todo lo que él tenía, lo que creía respecto a Dios. Y eso es lo que plantea en esta carta. Por eso que insiste. Entonces nosotros cuando vamos siguiendo esta carta vamos aprendiendo y vamos entendiendo principios de la fe cristiana, que tenemos que tenerlos claros. Entonces vamos ahora a leer el capítulo 6 del 1 al 10. No lo vamos a tomar los 10 versículos. Vamos a tomar muy pocos versículos para poder desarrollar. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Amén.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Mi hermana ya oró, ¿cierto? Sabemos que el Señor es el que habla a la iglesia, ¿cierto? Y dijimos que Pablo era un gran estratega y quería llegar a las grandes capitales como Roma, como España, ¿cierto? Para poder fundamentar correctamente y grabar en el corazón de los hermanos en Roma principios de la vida cristiana. Cosas que se tienen que tenían que creer y no dudar de eso. Roma era una capital donde el evangelio podía explotar hacia otros sectores. Mucha gente llegaba a Roma, mucha gente. Entonces era un lugar necesario para el proyecto que Pablo tenía de llegar con el evangelio a muchas partes. No podían los hermanos en Roma tener una vida cristiana llena de dudas, llena de temores respecto a su relación con Dios. Entonces, Pablo responde a esta gran pregunta que venimos diciendo: ¿cómo poder mantener una relación correcta con Dios? Y saben que esto me ha tocado bastante a mi vida. Hace unos días lo conversábamos, estábamos en la casa del pastor, lo conversábamos con el pastor padre, respecto a esto de la salvación. Nosotros, los que somos más antiguos, no más viejos, más antiguos, hemos vivido en esta enseñanza y ha sido muy común dentro de la iglesia evangélica si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Y hemos vivido en dos mundos donde o nos corrimos mucho para la línea de allá o nos corrimos mucho para la línea de acá, pero nunca nos movemos en la línea que dice la palabra. Siempre quedamos con diferencias grandes. Algunos vienen y erradamente de lo que dijo el hermano Calvino, dicen: no, si una vez salvo, siempre salvo, y da lo mismo lo que yo haga. Y otros, como nosotros, hemos vivido en la disyuntiva de que la salvación se pierde. Entonces, un día estamos salvos y al otro día andamos en la duda. Y Pablo viene ordenando, empieza a desarrollar la carta y empieza a ordenar esto que nosotros tenemos que creer y que hoy día lo podemos nosotros ir estudiando y ir aprendiendo, y tiene que ir ordenando nuestra forma de creer. Pablo pone claramente todo lo que él cree respecto de Dios. Y después de saludar, Pablo plantea, por medio de la carta, Pablo plantea la necesidad que tiene el hombre de mantener una relación correcta con Dios, porque todos los hombres están bajo condenación y bajo el pecado y la condenación. Todos los hombres están bajo el pecado y bajo la condenación. Y dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo sobre toda impiedad y sobre toda injusticia.
y somos abandonados los seres humanos a la inmundicia, a la mente reprobada, a todo este tipo de depravación, ¿cierto? Como parte del juicio de Dios, un juicio presente y un juicio y la ira de Dios manifestada en un juicio futuro donde la paga va a ser muerte para todos. Entonces, lo primero que va planteando es que todos son pecadores, todos han pecado y que hay un único camino de reconciliación y esta es la justicia de Dios, la justificación. Y Pablo plantea que ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Se había entregado la ley para que los hombres pudieran alcanzar justicia en una forma de poder hacer evidente el pecado en el hombre, porque mientras no había pecado, el hombre no se podía inculpar de pecado. Entonces Dios envía la ley, el hombre se da cuenta que es imposible poder ser justificado a través de la ley y que necesitaba ayuda. Necesitaba una ayuda y se manifiesta esta justicia de Dios por medio de la fe. La ley era lo que marcaba las obras de los hombres. Era como desde afuera hacia adentro tratar de agradar a Dios. Yo trataba de agradar a Dios desde afuera, desde las obras, tratando de alcanzar justicia, ser justificado por Dios. Pero decía que la palabra dice que una que no cumpliera y no la cumplía todas. Entonces era imposible. No podíamos. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos. Y nos mantenemos así. Y ahora, aparte de la ley, aparece la justicia por medio de la fe. Tan solo por creer, por gracia, un regalo, un tiempo distinto al de las obras. Un tiempo totalmente distinto, que para muchos incluso lo consideran injusto. ¿Por qué para nosotros va a ser así? Incluso Pablo empieza a argumentar respecto a la fe y la justificación, mostrando que Abraham fue justificado por medio de la fe, no de las obras, y que la evidencia de la fe del hermano Abraham fue su obediencia. Los judíos pensaban que él había sido declarado justo por la fe, por las obras. Y Pablo le dice, no fue por las obras, fue por la fe. El resultado de la fe fue la obediencia. Entonces fue justificado por eso. Y Pablo también muestra el ejemplo de estos dos focos importantes que habíamos visto a través de los audios, que se manifestó a través de los audios, que fue Adán y Cristo. Los dos Adán, dos focos centrales dentro de la humanidad. Y por medio de Adán entra el pecado. Y por medio del pecado acarrea la muerte. Todos los hombres tienen una naturaleza pecaminosa. Tal padre, tal hijo. Eso fue como se fue desarrollando. Y no fue que dijimos que no es que por el pecado de Adán todos pagamos las consecuencias. La Biblia dice que todos pecamos. No es que la culpa de Adán se me achaca a mí. No, todos pecamos. Y todos estamos condenados, bajo condenación. Fue por nuestro pecado. Y lo que hace Cristo, el segundo Adán, si no hay pecado en él, carga todo el castigo de la ley para que nosotros pudiésemos ser justificados, alcanzar vida. Y trae este regalo, la gracia, un don inmerecido. Y la gracia revierte todo lo que hizo Adán. Lo revierte, elimina el pecado. Y el pecado traía muerte y Cristo lo elimina y trae vida. Y vida abundante, vida eterna. Más grande es lo que hizo Cristo que lo que hizo Adán. Ahora muchos van a poder ser justos. Todos podríamos alcanzar a ser justificados.
porque por todo murió el Señor. Un regalo. La gracia es mayor que el pecado. Y donde más abundó el pecado, mayormente sobreabundó la gracia. Podría ser el hombre más pecador. Y ahí sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Y aquí es lo que trajo, Cristo trajo libertad. Libertad a la iglesia. Libertad a las personas, a los cautivos. Nos libertó del pecado. Y muchas veces la libertad se confunde con libertinaje. Y en la iglesia no se habla de esta libertad que tenemos en Cristo para que no se malinterprete con el libertinaje. Y lo que quiso Cristo trajo libertad del pecado. Y lo que leímos ahora, este capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Es uno de los puntos de discusión y pensamientos que hay dentro de la iglesia. Somos justificados tan solo por la fe, no por las obras. Nosotros somos justificados tan solo por creer en Jesús, pero creer de una forma distinta, creer involucrando su obra, involucrándonos con Él. Su obra, la obra de Cristo, es suficiente. Es suficiente. Y Él tiene poder para perdonar nuestros pecados. Nosotros somos salvos por fe y por gracia. Lo creemos. Pero algunos argumentan, dentro de las corrientes que hay dentro de la iglesia, que entonces la gracia da al creyente una libertad para pecar. Porque como somos salvos por gracia, no por obra, entonces la persona ¿puede una persona seguir pecando después de haber sido justificado por medio de la fe en Jesucristo? ¿Puede una persona seguir? Y este es un punto de quiebre dentro de la iglesia. Y hay hombres que no aceptan que la gracia de Dios es un regalo inmerecido. Y de igual forma luchan y tratan de argumentar en contra de la gracia. Tratan de decir, pero es un regalo inmerecido, pero usted lo que tiene que hacer es esto. Entonces le empieza a poner obras a lo que el Señor va haciendo. Y la gracia significa que Dios aceptó perdonarnos libremente, no por lo que hayamos hecho, sino por la fe en Jesucristo. Tan solo eso. No hemos alcanzado gracia por lo que hicimos. Es que había algo bueno en mí. Entonces yo fui el que decidí aceptarlo como mi Salvador. No es así. La fe salvadora viene de parte de Él. Él es el autor y el consumador de la fe. Él decidió tan solo por la fe en Jesucristo declararme justo. Declararme justo gratuitamente. No por un mérito que yo tuviera. No porque había algo bueno en mí. Porque Él decidió. Entonces, para poder entender correctamente, si una persona puede pecar, puede seguir pecando, entonces aparecen, como dijimos, estas corrientes. Y de esto que pareciera que la gracia da cierta libertad para pecar, y a algunos no les gusta. A algunos no les gusta mucho esta libertad que tenemos en Cristo. Como que la gracia no le pone freno al pecado. Muchos regalos. Muchos regalos. Y estos son los pensamientos
que hay dentro de la iglesia cristiana. Como somos justificados por la gracia, por la fe, no por la ley, algunos argumentan que entonces el pecado no importa mucho. No hay mucho, entonces ¿por qué preocuparse por el pecado? Vienen algunos que aprovechan esta libertad y la transforman en libertinaje, entonces dicen, entonces el pecado no importa. Echémosle nomás para adelante. Démosle. Solo hay que sumar a esto una cantidad de obras buenas y estamos resueltos. Yo me acuerdo muy claramente, una vez veníamos del Hospital Van Buren, del Gustavo Fricke de Viga, y traíamos una joven dentro del auto. Entonces, ella le empezamos a hablar de Cristo, una vida desordenadísima, y dijo, yo también soy cristiana, y yo también soy salvo. Yo le acepté al Señor como mi Salvador. Y yo le dije, pero tu vida no habla mucho del Señor. Ah, me dijo, eso por tu creencia. Yo soy salvo. Entonces hay gente que no le importa mucho si peca o no peca. Total, podemos hacer lo que queramos. Somos libres del pecado. Y esa es una corriente equivocada. Y el pensamiento es que Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, tan amoroso, que Dios nos va a perdonar igual. Total, después le pedimos perdón y Dios nos perdona y seguimos para adelante nomás. Y llevamos una vida igual, sin cambios. Y confundimos la gracia. Todo está bien con Dios. Y otra corriente dice que la gracia estimula el pecado. Porque si donde sobreabundó donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, entonces sería bueno que siguiéramos pecando para que Dios pueda mostrar todo su poder, ¿cierto? Y su gracia ser manifiesta en medio de todos nosotros. Entonces, como que ayudamos a Dios pecando para que la gracia abunde. Y eso no está así. Dios, a través del pecado, no es que nosotros podamos seguir pecando para que Dios tenga la posibilidad de mostrar su gracia. No es lo que está planteando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está dejando claro que ante estos planteamientos, Pablo, en el versículo siguiente, en el versículo 2, Pablo responde como indignado. Y él dice, en ninguna manera, entonces seguimos pecando para que la gracia abunde. Entonces la gracia da libertad y yo puedo seguir. Y Pablo viene y dice, en ninguna manera, no podemos seguir pecando. Hay un camino para poder vencer el pecado. Y ese es la santidad y la santificación. No podemos nosotros mantenernos en el pecado. No es ese pensamiento de continuar pecando para que la gracia abunde o dar lo mismo como yo puedo seguir igual como era antes, pero ya soy salvo. Ese es un pensamiento que tiene que estar fuera de la iglesia. La santidad es el camino para poder vencer el pecado. Lejos esté de nosotros esa forma de pensar. Es imposible que un verdadero cristiano siga pecando. Nosotros como cristianos no podemos seguir pecando. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a perseverar en él? Así argumentando. Nosotros no podemos continuar practicando o tomándolo como un hábito en nuestras vidas. No podemos hacerlo. Es contrario a lo que está planteando. En la parte B del versículo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es contra natura. Si nosotros morimos al pecado, es ilógico que nosotros vamos a hacer las mismas cosas que del pecado. No podemos
someternos a Él porque ya morimos. Tenemos otra naturaleza. Lo que predicaba, hemos sido injertados en Cristo, en la vida verdadera. Nuestra naturaleza ya no es el pecado, es otra. Por lo tanto, no podemos perseverar. Y eso es lo que Pablo le viene fundamentando a los hermanos. Todos los hombres están bajo condenación, pero la gracia llegó a través de la fe en Jesucristo, un regalo. Pero no podemos seguir pecando. No podemos. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que igual pecamos. Entonces, ¿cómo es? Si peco y hay pecado en mí, entonces, ¿cómo es esto que si yo ya no estoy sometido al pecado y estoy muerto al pecado, ¿por qué sigo pecando? Hay una contradicción. Porque la santidad tiene dos procesos. Porque la santidad es el camino para poder eliminar el pecado de nosotros. Y la santidad tiene dos partes. Es instantánea y progresiva, aunque a algunos no les guste. Instantánea porque Él es santo, todos nosotros somos santos. Pero Efesios 4:13 dice que nosotros se han puesto pastores, maestros y apóstoles para que todos nosotros seamos enseñados hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el camino para ser liberados. Vamos en un crecimiento. Vamos en un crecimiento hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Pero partimos de a poquito. Nosotros de repente la gente se convierte y nosotros queremos que al tiro llegue a la estatura correcta. Entonces, ahora hermano, que usted acepta al Señor, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, y le pasamos el listado de la ley, que a nuestro entendimiento es la forma como agradamos a Dios. Ahora usted, si cumple todas estas cosas, más haber creído en Cristo, está resuelto. Entonces, cuando usted no cumple una de esas cosas del listado que le dieron, se acabó su buena relación con Dios. Cristo no era suficiente. Cristo no era suficiente. Y nosotros tenemos paz para con Dios tan solo por medio de la fe en Jesucristo. Y Pablo lo quiere dejar en claro. Entonces, si seguimos pecando, si creemos que esto es camino de santidad, y esto tenemos que aprenderlo, el pecado no va a dominar a un verdadero creyente. El pecado no nos domina ni nos dominará, porque la Biblia dice que nosotros hemos muerto el pecado. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente no es dominado por el pecado. Quiere decir que no lo toma como un hábito dentro de su vida. Continuamos haciendo las mismas cosas. ¿Lo tomo como una práctica? No. ¿Cierto? ¿Y cómo no me va a dominar? Si igual pequé, porque tenemos que tener claro algo. No estamos en la ley, estamos en la gracia. En Primera de Juan, capítulo 3, dice que el que peca, el que comete pecado, infringe la ley. Y nosotros estamos en la gracia. Es algo que tenemos que entender, aunque nos cueste entender, pero ¿cómo? Estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Cuando estamos bajo la ley, siempre vivimos, y ¿saben qué? Yo me he dado cuenta y anoche yo pensaba respecto a esto. Muchas veces caemos y
esto nos trata de dominar. Cuando estamos en la ley, vivimos luchando, batallando, peleando, esforzando, tratando de agradar a Dios. Tratando de no caer. Y esta esperanza que tenemos en Cristo vive llena de presión. No vaya a ser que me dé lugar, que tengo estos malos hábitos. Ay, no vaya a ser que vaya a pecar. Y vivimos con el dictado, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Se da cuenta que la ley dice, no harás esto, 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 no harás... ¿Se da cuenta de eso, no? Amén. Solamente de las cosas. Y nosotros vivimos con un listado. Cuando vivimos bajo la ley, vivimos así. Vivir bajo la ley, vivir bajo las obras. Tratar de agradar a Dios desde afuera hacia adentro. Tratando de agradarlo. Y cuando uno fracasa, porque tratando de hacer las cosas buenas para Dios, viviendo con uno, de repente nos equivocamos. Y fracasamos. Pecamos. Entonces nos recriminamos. Nos reprochamos. Nos criticamos. ¿Cómo volví a hacer esto? A veces dentro de nuestro listado de pecados están solamente pecados, adulterio, y pecar, robar y pecado grande. Pero no consideramos que también está el no amar a mi hermano, como hemos venido hablando. Y cuando yo no muestro el amor de Cristo hacia mi hermano, ese amor distinto. ¿Se acuerdan que hablamos de ese amor distinto? Que no era como el amor que había antes, que ahora es el amor de Cristo. Nosotros vamos pecando contra Dios, no somos obedientes a la Escritura. Cuando fallamos, cuando fracasamos, cuando caemos, cuando pecamos, entonces nos recriminamos. Entonces nos abatimos. ¿Por qué te abates, alma mía?, decía el salmista. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te sientes indigno? ¿Por qué te sientes mentiroso? ¿Te sientes sin méritos? ¿Te sientes miserable? Lo peor ante Dios. Y tu relación con Dios se rompe. Ahora te cuesta, trae consecuencias, te alejas de Dios. Has tratado de agradar a Dios, te has esforzado, pero te equivocaste. Entonces nos alejamos del Señor. Se rompe este tiempo de oración, ya nos sentimos indignos, no me equivoqué de nuevo. Si ya no puedo servir al Señor, otra vez volví a hacer lo mismo. Otra vez volví a equivocarme. Entonces, nosotros mismos, que somos la iglesia del Señor, en vez de ir ante nuestro hermano, y cuando vemos a nuestro hermano caer, en vez de levantarlo y restaurarlo por espíritu de mansedumbre, como dice la Biblia que tenemos que hacerlo, lo criticamos. Ya cayó de nuevo. Ya cayó de nuevo. Y algunos dicen, bueno, uno podrá pecar una vez, pero la volvió a hacer 2 veces. Y 3, tiene como un mal hábito. Los discípulos le preguntan, ¿cuántas veces perdonamos? 7, dicen ellos, 7. Sobre lo que se pedía, 7. Y Jesús dice, no, 70 veces 7. Entonces, yo me preguntaba anoche, ¿y Dios le dio una exigencia mayor de la que él mismo se ponía? ¿O Dios te perdona tantas veces? Porque nosotros podemos decir al Señor, Señor, nunca más voy a mentir. Y ya le estamos mintiendo al Señor. Ya le estamos echando una mentira. Con eso que estamos confesando, Señor, nunca más lo voy a hacer, ya le mentiste. Señor, nunca más voy a pecar, le mentiste de nuevo. Porque nosotros tenemos un listado de pecados. Y cuando fallamos en ese listado, nomás que nos sentimos mal. Entonces, cuando vivimos bajo la ley, vivimos así. Vivimos fallando. Pero porque creemos que el Señor perdona nuestros pecados, pero va sumado a lo que yo hago.
Yo sé que el Señor me perdona, pero yo tengo que vivir así, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Si yo fallo en eso, en cualquiera, ya el poder de Dios es insuficiente para perdonarme. Eso es lo que creo. Ya Cristo no es suficiente, porque el poder de Dios obra, pero con mis obras, juntos. Eso es vivir bajo la ley. Eso es lo que tanto se le infiltraban a Pablo dentro de la iglesia y trataban de cambiar el pensamiento. Cristo no es suficiente, también hay que comprometerse con la ley. Estos judaizantes, estos que se metían dentro de la iglesia y trataban de confundir el pensamiento. Entonces Pablo, para poner el fundamento y dando esta clase a los hermanos de Roma cómo creer correctamente, les dice, oye, no es por obra, es por gracia, pero no perseveramos en el pecado. No perseveramos. Porque tenemos que entender que estamos en la gracia, aunque a algunos les moleste, aunque algunos no lo crean, aunque algunos piensen que la gracia es injusta. ¿Cómo tanta libertad? Sí, pero no hay tanta libertad tampoco. Usted tiene que vivir, entonces ya empezamos a poner reglas. Es necesario creer que estamos en gracia. Y la gracia significa que nosotros creemos y aceptamos la perfección de Cristo como propia. Porque la única obra acepta ante Dios es la obra de Cristo. Su obra fue aceptada. No mi obra, ninguna obra mía, la obra del Señor. Cuando entregó su vida en la cruz, no había ningún pecado en él, pero cargó con el rigor de la ley. Y fue crucificado a muerte de cruz. Y su sangre fue derramada, pagando el precio por mí. Todos los que creyeran que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía el poder para perdonar nuestros pecados, somos declarados justos, somos justificados por la fe. Y dijimos que teníamos privilegios, teníamos paz para con Dios, acceso a la gracia. Teníamos una esperanza. Pero tenemos que tomar la posición que nos corresponde. Él cargó nuestra vergüenza. Él se llevó lo indigno que éramos. Entonces nosotros tenemos que, el creyente, aceptar que nosotros no somos justificados o no tenemos una relación correcta. Porque se me salió una palabra o porque siempre yo he hecho lo correcto. Porque yo vengo a la iglesia, porque yo ofrendo, porque separo mi diezmo, porque llevo una vida religiosa que es buena. No estoy diciendo que no se debe hacer. Es buena. Pero no es lo que me hace aceptable ante el Señor, ante Dios. Todas estas cosas de la obediencia es el resultado de la fe en Cristo. Y a los que habían creído, les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros somos justificados por la fe y estamos en un periodo que es la gracia. Y no es mi justicia la que me hace acepto ante Dios, es la justicia del Señor. Lo que me pasa a mí cuando me presento es que mi vida se identifica con la vida de Cristo. Y Dios mira la fe en Cristo y me hace acepto. No es que yo soy muy bueno, hermano. No es que yo hago cosas y me esfuerzo por hacer cosas. Y es bueno que nos esforcemos por agradar a Dios. Pero eso no es lo que me justifica. O no es que cuando yo no puedo cumplir eso,
entonces me siento lo peor. No pude diezmar este mes y ya se cree que se fue al infierno. Y alguien le va a decir, estamos mal. Estamos mal. Y usted tiene paz con Dios tan solo por la fe en Jesús. Eso, en forma sencilla. Cuando Dios nos ve, cuando Dios me mira, lo que ve es la justicia de Cristo en mi vida. No es que me ve a mí y me dice, chica, que soy un bueno Claudio. Hay que cambiarlo. Está ahí mejor. Ahora sí que soy buen cristiano, Claudio. Porque si fuera por mis obras, estoy perdido. Mis obras no me van a salvar. Algunos sabios, dice la Biblia, que sus obras van a ser quemadas como los jarascas. No van a servir para nada. Van a ser las primeras que prendan cuando le vayan tirando para hacer probar con el fuego. Se desaparece el tiro. Tenemos que tomar la posición que Dios nos ha dado. Estamos en la gracia y no tenemos por qué avergonzarnos. Somos dignos porque Él es digno. Entonces alguien pregunta, entonces ¿no es necesario llevar una vida justa? Es necesario llevar una vida justa. Pero esto es camino de santidad. Hasta que lleguemos a la estatura de un varón. Usted que es un hombre más espiritual, no le ponga más peso al que viene recién llegando o a su hermano cuando ha caído. Yo siempre me acuerdo que alguien una vez me enseñó y me dijo, nunca me dijo cuando llegue alguien a la iglesia después de no haberlo visto 2 veces en la iglesia, dijo, hermano, volvió, andaba en Egipto. No, no le ponga la pata encima al que viene medio caído. No lo trate de hundirlo más. Ahora, la pregunta es, ¿cómo me guardo entonces de no servir el pecado? ¿Cómo puedo vivir honestamente en la gracia si pecamos? Recuerden que hemos sido justificados por la fe y Dios nos ve en la justicia de Cristo. Tenemos que tener claro, hermano, que no es por obras, es por gracia. Eso es lo primero que usted tiene que tener claro. Primera de Juan dice que si alguno de nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si hemos pecado, vamos ante el Padre. Nos arrepentimos de nuestros pecados. El arrepentimiento cuenta de pesar y cambio de actitud. Nos arrepentimos. Le pedimos perdón al Señor. Le pedimos perdón a Dios. Y por la fe son justificados. Sus pecados han sido perdonados. La pizarra donde estaban anotadas todas sus cosas se borró. Quedó en blanco. Entonces el pecado ya no tiene dominio sobre usted, porque alguien va a venir y le va a decir, oiga, pero no siga haciendo eso que hizo. ¿Qué cosa? Ese pecado que usted, ¿cuál? Si ya se borró. Como no hay un pecado que me marque, no hay nada que me domine. Tenemos que aprender a entender en qué posición estamos y que Cristo fue el que pagó el precio por nosotros. Entonces no debemos pagar mandas.
No debemos andar de rodillas, cuadras y cuadras, tratando de encontrar el perdón. No nos tenemos que poner a hacer buenas obras como locos para poder alcanzar el perdón de esta mala obra que yo hice. O cualquier cosa que creamos que es lo necesario para poder alcanzar el perdón de Cristo. Y usted preguntará, ¿tanto amor? ¿Tanta misericordia? ¿Tanta paciencia para que Dios espere que empecemos a crecer y no nos cambien violentamente? Si es verdad que el que peca no es de Dios, pero ese es el que lo tiene como un hábito. Cuando a usted las cosas ya le da lo mismo. Pero el camino para ser liberado del pecado es la santidad. ¿Perseveramos entonces en el pecado? ¿Perseveramos? No. No perseveramos en el pecado. Y si pecamos, vamos con nuestro abogado, nos presentamos ante el Padre e inmediatamente pedimos perdón. No lo tomamos como un hábito, porque nos arrepentimos y hay cambio de actitud, pero lo volví a hacer 2 veces. Y alguien me va a decir, ¿te acostumbró? ¿Cuántas veces me puede perdonar el Señor? Las veces que dijo Él, 70 veces 7, tantas como sea necesario, hasta que en este proceso de aprendizaje y de crecimiento, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, aprenda que eso no es. No lo tomo como un hábito. ¿Perseveramos? No perseveramos. No lo tomamos como un hábito. La libertad en Cristo no me da la libertad para pecar. La gracia no me da la libertad para pecar. El cristiano no persevera en el pecado. Pero si pecamos, rápidamente podemos revertir, se puede revertir por la fe en Jesucristo. Y el que lo justifica es Cristo. Que no venga el enemigo a hablarnos al oído y a decirnos, pecaste de nuevo. Ya, entonces ahora ya no oro, ya no leo la Biblia, porque eso es lo que, por eso es que empezamos a caer en pecado, porque dejamos nuestros buenos hábitos, dejamos de orar, dejamos de mantener una relación correcta con Dios. Nosotros morimos al pecado, ¿no? Entonces no tenemos nada que ver con Él. Esa es la posición que Dios nos dio. Estamos en la gracia. Creo, aunque nuestras corrientes puedan decir lo contrario, creo, a ciencia cierta, que el hermano Calvino no se equivocó. El hermano dijo que los que perseveraban en el pecado, entonces nunca se habían convertido correctamente. Entonces, si nosotros hemos perseverado en el pecado y no ha venido a nosotros, es tiempo de reevaluarnos. El verdadero cristiano no persevera en el pecado. Y en este camino de santidad tenemos que crecer. El pecado no tiene nada contra mí, pero el pecado no me separa de Cristo. Yo tengo abogado y la relación está abierta. Estamos en un periodo de la gracia. No se ponga a hacer cosas para tratar de agradar a Dios o tratar de tapar ese pecado a través de varias obras. No es la forma. La forma correcta es que a través de la fe en Jesucristo somos justificados. Y Pablo lo repite una vez, 2 veces, y lo sigue repitiendo. ¿Por qué? Porque la iglesia en Roma le tenía que quedar claro, para poder llegar a otras personas, a España, y poder llegar con un mensaje claro y un principio de la vida cristiana claro. Y nosotros como cristianos tenemos que tener ese principio claro. Si el Señor viene hoy día, ¿somos salvos
Amén. Porque no es por mis obras, porque es por la fe en Cristo. Es por fe, no es porque a mí yo soy bueno. Es porque a Él se le plació, en su infinita misericordia, un día llamarme. Y esa es la seguridad que usted tiene que tener. No se aleje. Si alguna vez fracasa, no se aleje. Porque cuando uno vive en la ley, el fracaso lo separa de Dios. Pero cuando usted vive en la gracia, eso no es un obstáculo para mantener una correcta relación con Dios. Nos olvidamos, nos arrepentimos. Esto ya lo sabía, sí lo sabía. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta anoche que muchas veces me encontré luchando con las obras para no ser criticado, para incluso tratar de agradar a los hombres. Y verdaderamente no vale la pena. Nosotros somos libres en Cristo. Somos libres. Y hermanos, estamos en paz con Dios. Tan solo por la fe en Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tanto amor, por este regalo inmerecido, que aunque muchas veces no lo comprendamos, bendito Dios, es lo que tú tienes para nosotros, y solamente a través de esto podemos tener paz contigo. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque no es por obra nuestra. Gracias, Señor, porque nos vas recordando y nos vas enseñando correctamente, bendito Dios. Gracias porque el que pagó el precio fuiste tú. Permite que no se nos olvide y sea un principio de vida en nosotros y podamos vivir en esta libertad que tú nos has dado y dejar de luchar, bendito Dios, por tratar de agradarte tan solo, bendito Dios, porque no tenemos la seguridad de que fuiste tú el que pagaste el precio. Creo y acepto que tú eres suficiente, bendito Señor. Gracias por tan grande amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.